Compartir ya más a salir. Buenas tardes. Estamos hoy en nuestro jueves de conversatorios. Estamos hoy con la Red Latinoamericana de Cuidadores para compartir con ustedes un tema muy importante. Estoy un poco ocupada con el ruido. Bueno, damos la bienvenida a la doctora Mónica Ulleri de Ecuador. Ella es magíster en neuropsicología y educación, es psicóloga clínica, ha trabajado con terapia del lenguaje también y tiene una vasta experiencia en el manejo del tema de esto del cuidador y desde la psicología. Espero que podamos tener una conversación bien importante para aprender este tema de la empatía. De Costa Rica tenemos a Cristian Méndez, que nos acompaña hoy también. Él es psicólogo, enfermero, y también está muy dispuesto a compartir tanto su conocimiento con y su experiencia en el tema que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver que el tema de la empatía, o esto que vamos a aprender, qué es la empatía, se nos presenta diariamente como un consejo, como algo que nos están diciendo todo el tiempo de generar para mejorar nuestra comunicación y mejorar nuestro cuidado. Entonces, en esta primera parte vamos a ver y partir del concepto de la definición para comprender muchísimo mejor qué es la empatía, para qué nos sirve y cómo podemos mejorarla. Entonces, bienvenida Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y bueno, te damos la bienvenida y que abras entonces nuestra conversación para el día de hoy. Gracias, muy gentil, estimada Claudia. Primero agradecer infinitamente esa delicadeza de la Red Latinoamericana de Cuidadores por invitarnos. Gracias por estos espacios tan enriquecedores, no solo para quienes somos parte de la red, sino todas las personas que escuchan. Un abrazo muy grande, una linda tarde para todos. Gracias también, pues, Cristian, por ser parte de este espacio. Y espero el día de hoy transmitir algo de mí y pues ser un aporte para la curiosidad o la inquietud que tengan, pues, quien nos está mirando el día de hoy. Gracias, Claudia. Cristian, esta oportunidad para saludar y luego si entramos en el tema. Claro que sí, de verdad, un gusto, de verdad, poder participar y ser parte de esta red latinoamericana donde todos venimos a aprender también y poder exponer y dar algunos puntos que nos van a ayudar muchísimo. Saludes a cada uno de los que en este momento se están conectando para poder llevar a cabo y poder aprender, porque de todos vamos a aprender. Es un gran privilegio poder estar acá compartiendo con las compañeras Claudia Ramos, la compañera Mónica, de cada país. Tenemos mucho que decir, mucho que enseñar, mucho que explicar y mucho que compartir con ustedes. Así es que no se pierda, no se vaya, quédese con nosotros hasta el final. Yo le aseguro que usted, compañero, va a aprender bastante. Todos vamos a aprender. Vale, gracias. Todos bienvenidos, muy atentos, muy dispuestos a aprender, porque yo creo que en cada momento que compartimos eso es lo que queremos, eso es lo que es nuestra misión y es el desear constante de aprender y mejorar la forma como cuidamos a nuestras personas cuidadas. Entonces, Mónica, empecemos entonces con esa definición de qué es la empatía y adelante. Gracias, Claudia. Empatía y cuidado, el tema de hoy de nuestro conversatorio. Empatía es un término que muchas veces lo decimos, lo repetimos y de pronto me pregunto yo cuán conscientes estamos de reproducir este término e identificarnos si verdaderamente tenemos esta capacidad, esta cualidad humana como para identificarnos con ella.
Y es importante entonces abordar desde la definición, desde algunas definiciones de empatía, ¿no? Esta palabra empatía viene desde una palabra griega, ¿no? Empateia, que significa emocionado, que significa sentirse dentro, pero que en el transcurso del tiempo, de los años, ha ido evolucionando conforme también la cultura, conforme las vivencias de la misma humanidad, y ha llegado ya a una connotación inclusive psicológica, en la que no solo nos quedamos como empatía en el ponerse en lugar del otro. Siempre se dice o se identifica la empatía con el que está en los pies del otro. Sin embargo, cuando ya hablamos en términos psicológicos, es una capacidad humana de percibir con precisión lo que siente la otra persona. Y no necesariamente tengo que estar en los pies del otro, pero sí voy desarrollando ciertas situaciones que me pueden acercar a identificar qué está pasando con ese otro. Muchas de las preguntas referente a la empatía ¿se va construyendo en el tiempo o los seres humanos nacemos con esta predisposición a ir desarrollando esta capacidad? Y yo podría poner unos ejemplos muy, muy básicos para que pueda ser mucho más comprensible la definición. En un curso muy, muy pequeño de un centro infantil, donde los niños están reunidos y estos niños, por ejemplo, uno de ellos llora y por una cuestión de reproducción emocional, los otros niñitos que comparten este centro infantil también pueden llorar por esta reproducción emocional. Pero cuando uno de ellos toma esa actitud de activarse hacia ver qué pasa con ese niño que está llorando y busca a la maestra y le lleva hacia o la dirige físicamente hacia el niño que está llorando, eso ya marca una diferencia de una simple reproducción emocional instintiva hacia el que necesita ese otro. Tal vez en esa edad tan pequeña de niños tan chiquitos, de menores de 3 años, ellos no puedan identificar la complejidad ni la trascendencia de por qué un bebé está llorando. Pero sí hay una respuesta que significa una preocupación. ¿Qué le está pasando a ese otro ser humano? Es decir, la empatía es una capacidad humana que rebasa el tema instintivo, que no necesariamente se relaciona a una estructura cerebral, que todo ser humano puede tenerla, a toda esta funcionalidad cognitiva, sino que también en el transcurso de la vida se va construyendo, ¿sí?, esta capacidad de percibir, de aprender, de entender qué es lo que puede estar sintiendo el otro. Pero ahí hay una explicación también que va relacionándose. Si miramos este mismo grupo de niños de 2, 3 añitos y vemos o lo relacionamos a un grupo de adultos, ¿sí?, que posiblemente un adulto esté manifestando corporalmente un llanto, ¿cómo reaccionamos en una etapa ya adulta? Reaccionamos igual que un bebé, se va a levantar a ver a la maestra, a su cuidadora para llevarlo físicamente a que mire qué está pasando con ese niño. Es muy difícil que un adulto se comporte de esa manera. Seguramente el adulto se preguntará, ¿y será que me acerco? ¿Y si me acerco y se enoja? Y si de pronto más bien complico el llanto, u otra persona dirá, haga silencio, no llore, ¿no? Otra persona dirá, y mejor me acerco y lo abrazo. Es decir, cada persona tendrá una respuesta diferente. Y esta es la conclusión de una construcción a lo largo de la vida que está sumada a todas las experiencias, eventos sociales, eventos
culturales, experiencias familiares, experiencias personales referente a la propia manifestación emocional. Entonces, termina siendo, sí, instintiva en los primeros años de vida, pero conforme el ser humano va madurando, va creciendo en este proceso de la vida, esta situación de empatía también tiene una complejidad, porque no necesariamente termino siendo empático. No necesariamente ese instinto que me lleva a responder de manera inmediata, ¿sí? Se da libre, espontáneamente, porque ahí ya se me cruzan muchos pensamientos. ¿Será que lo hago bien? ¿Será que lo hago mal? Y muchas otras situaciones. Entonces, para cerrar la definición, empatía es una capacidad, una capacidad que tenemos que ir desarrollándola en el transcurso de la vida, que se desarrolla en el transcurso de la vida. Y lo que necesita el ser humano es que en este proceso de la vida cuente con la mejor información para que la condición emocional que va fortaleciendo esta capacidad logre ser verdaderamente sensible y pueda percibir en qué condición emocional se puede sentir esa otra persona. Dentro de este conversatorio ya iremos explicando qué tipos de empatía existen y hablando un poco más sobre ello. Cristian, te escuchamos. Claro que sí, muy buena enseñanza de la compañera. Una cosa importante que me gustaría compartir también, aparte de la empatía o la parte de la empatía, es que el cuidador o nosotros como cuidadores o usted como cuidador se va a ver muy involucrado continuamente en lo emocional, ¿verdad? Porque no podemos tener o no podemos realizar unos buenos cuidados de esa persona que está a nuestro cargo si no somos empáticos, si no sentimos ese respeto, ese cariño hacia esa persona adulta mayor. A veces es muy gratificante porque la empatía no solamente puede ser emocional, también hablábamos de lo físico, ¿verdad? Donde tal vez lo gratificante de poder cuidar a un paciente puede ser a un adulto mayor, no solamente es gracias, sino también puede ser un abrazo del cual el paciente te puede dar, nos lo puede dar, aparte de una gracias, de muchas gracias, un abrazo es parte de la empatía. Pero en sí, como decía la compañera, empatizar sería quizás conectarme con la otra persona, ser capaz de ponernos quizás en el lugar de lo que esa persona puede estar sintiendo o necesitando en ese momento, que podamos entender. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque podemos delimitar tal vez un antónimo, podríamos decirlo así, una palabra que no podría aplicarse mucho y es la palabra obligación. El cuidador no puede sentir obligación al tener que cuidar de un adulto mayor o de un paciente, de un familiar. No, tiene que aprender a desarrollar mucho la empatía. No lo hacemos por obligación. Debemos desarrollar ese tipo de empatía, ese tipo de conexión con ese paciente. Pasa y suele pasar que muchas personas llegan en el momento a cuidar un adulto mayor, un paciente, solamente por obligación, y lo hacemos por obligación, porque tengo que hacerlo. Hablemos, por ejemplo, de un familiar que de pronto se nos declara que tiene Alzheimer y entonces obligatoriamente a veces la familia se siente obligada a cumplir con el cuidado de ese familiar, pero no tiene la empatía para poderlo hacer, no tiene ese alcance, el ponerse en ese lugar, el conectarse con esta persona y decir, sí, él necesita, voy a hacerlo porque me siento parte de esto, no por obligación, sino porque realmente lo necesita. Para mí o para todos podría ser empatía, también puede ser ponerme realmente en los zapatos de la persona que necesito cuidar.
Y durante el proceso, este proceso de cuidar, vamos a ir desarrollando también ese tipo de conexión, digámoslo así, una conexión emocional con ese paciente, con ese adulto mayor, desarrollando en nosotros esas probabilidades de una empatía, de sentir quizás o tener esa capacidad de poder sentir quizás lo que el paciente puede estar necesitando o sintiendo. Una empatía es una conexión hermosa que podemos tener realmente con el paciente, una conexión realmente linda, donde podemos ayudar, sentirnos capacitados para poder ser empáticos por la situación de la persona. No es darle la espalda o estar ahí por estar o porque tengo que cumplir, porque tengo que quedarme ahí, porque de verdad tengo que quedarme, realmente no, sino simplemente porque realmente lo siento en mi corazón hacerlo y estar ahí a la par de este paciente. Vuelvo a decir, hay grandes privilegios que nos puede dar ser empáticos, pero uno de ellos la sonrisa del paciente, el saber que lo estás haciendo sentir bien, el saber que él está comprendiendo, que también tú comprendes esa parte de situación por la que él está pasando. Ese abrazo, ese choque de manos, ese gracias, realmente es un premio muy grande para aquellas personas que realmente podemos llegar a ser empáticos y hacemos las cosas porque realmente, como se dice, tal vez nos nace del corazón realmente y no por una obligación. Pero siendo esa capacidad, podemos aprender a ser empáticos, o sea, yo entendí que se puede desarrollar a través de la experiencia, a través de la vida, pero digamos que sí hay personalidades o hay formas de ser que a veces no alcanzan a ser tan expresivas en el manejo de las emociones, de los sentimientos, incluso desde la cultura. De pronto puede tener limitantes para esas expresiones, que no pueden ser, no tienen el mismo significado de cercanía para unos que para otros, ¿cierto? Serían elementos como la cultura, como la personalidad, como incluso alguna, digamos, limitante física que a veces no nos permite dar esos señales de cercanía y de expresar nuestros sentimientos. Entonces, mi pregunta y es directa, es cómo desarrollar primero desarrollar esa, si se puede desarrollar y si se puede uno formar o mejorar en esa condición empática. Me parece muy importante tu pregunta. Y creo que esta tiene que ir relacionada un poco cómo va la construcción de nuestras emociones. O sea, no podemos dejar de lado a cómo vamos construyendo ser seres empáticos, divorciada de cómo voy yo construyendo mi propia inteligencia emocional, ¿no? Entonces, cuando yo identifico que mi inteligencia emocional sea intrapersonal, o sea, cuánto yo me puedo conocer a mí misma, cuánto yo tengo esa capacidad de saber cuando yo estoy molesta, cuando yo estoy enojada, cuando yo quiero gritar de la alegría y no sentirme culpable. Cuánto también la propia cultura, la sociedad y la familia va cuestionando también la propia libertad de la expresión emocional en los seres humanos. ¿Cuántos de nosotros crecimos escuchando los niños no lloran, los niños no deben llorar, las niñas sí pueden llorar? Ellas sí pueden, porque son más frágiles, porque son más sensibles, porque son niñas. Los varones no, los varones tienen que ser fuertes, los varones tienen que aprender a resistir y aguantar y no debes llorar. Entonces, cuando esas construcciones sociales, esas construcciones van llegando a prohibirte prácticamente ser un sujeto libre de expresar lo que sientes. Hay habilidades sociales que se deben respetar. Obviamente yo no podré transgredir
a otra persona su privacidad y su derecho, pero no por ello puedo dejar de llorar. Si voy a una iglesia, voy a poner un ejemplo, si voy a una iglesia y necesito desahogarme porque siento que estoy emocionalmente cargada en la relación de cuidado. Ahora mismo, en la relación de pandemia, que sentimos que la vida se ha complejizado demasiado, que las cargas de las tareas de cuidado rebasan mis capacidades, no puedo dar más. Y necesito desfogarme. ¿Dónde necesito desfogarme? ¿Dónde voy? Algunas personas van a la iglesia y lloran. Otras personas buscan un amigo, quien pueda escucharles, y ahí hablaríamos de la escucha activa. Otras personas simplemente reprimen esas emociones y callan su dolor. Y el entorno familiar se vuelve también ajeno a qué estoy sintiendo y qué estoy pasando, porque tengo que demostrarme fuerte, porque yo soy la mamá, soy la cuidadora, y porque tengo que ser fuerte y resistente cuando es todo lo opuesto. Yo necesito enseñar a los demás cómo expresar las emociones, porque caso contrario vamos todos bloqueando el sentir, el problema del día a día, el amor del día a día, el gozo del día a día, la tragedia del día a día, que es normal en el ser humano. El ser humano no puede ser siempre feliz. El ser humano también se enoja, el ser humano también se derrumba, el ser humano puede llegar en momentos de su vida a quebrarse y recuperarse. Y entonces ahí estaríamos hablando de esa inteligencia intrapersonal. ¿Cuánto de mí misma me conozco? ¿Cuánto a mí misma me acepto? ¿Cuánto a mí misma me doy esa posibilidad de equivocarme, de amarme? Y no me convierto yo misma en mi propia auditoría y verdugo, de pensar que todo lo que hago es malo y encima yo sancionarme, por un lado. Por otro lado, la inteligencia interpersonal, que es esta capacidad, si yo ya me conozco, me va a ser mucho más fácil el que yo pueda establecer una relación con un otro para saber qué piensa, qué siente, cuáles son sus gustos y poder conversar. Y para eso los seres humanos, el mejor medio que tenemos es la comunicación verbal, sin dejar de lejana la comunicación corporal también. ¿Quién de nosotros no ha necesitado un abrazo? No solo en tiempos de dolor, también de felicitación, cuando obtuvimos nuestro título, cuando logramos una carrera, cuando nos salió bien una comida, o sea, esa gratificación de ese abrazo, de esa palabra, y también de ese acompañamiento en el dolor. Es decir, que la empatía está vinculada muy estrechamente con esa capacidad o inteligencia emocional, tanto en lo intrapersonal cuanto yo conozco de mí, y lo interpersonal, cuánto yo estoy dispuesta también a conocer de ese otro y cuánto se facilita ese relacionamiento con el otro. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿cómo se puede ir construyendo esta empatía en el tiempo? Claro que se puede. Con esta construcción, primero del reconocimiento de lo que yo siento, porque si yo no logro reconocer el dolor como un sentimiento digno, no puedo yo ponerme ni percibir el dolor en el otro, porque lo que voy a hacer es reflejar que ese dolor es sancionatorio, que ese dolor no es para acompañar, que simplemente hay que inhibir y que esa persona no debería sentir el dolor, que debe ocultar y que mientras más feliz esté esa persona porque ríe, está bien con su vida, lo cual son percepciones, preceptos y constructos sociales erróneos. Entonces, sí se puede construir una empatía, pero a partir de mi propio conocimiento personal, para ir conociendo a mi otro,
a quién yo voy a identificar con esos dolores, felicidades y todas las emociones que se presenten en su vida. Sí, muy importante lo que dice la compañera. Una de las cosas, y la pregunta era también, pues, se puede ir construyendo la empatía con base a la vida. Claro que sí se puede. Puedo ir aprendiendo, claro que sí se puede. Y decía la compañera, pues, una de las cosas importantes realmente, o la base fundamental en la cual para ir construyendo un mundo o irnos construyendo nosotros mismos en el área de la empatía, es conocerse. La compañera estuvo explicando exactamente, necesito entenderme a mí mismo. Si yo no me logro entender, esa es la base principal. Si yo no me logro entender, ni comprender, ni ser capaz de ser empático con mis propios sentimientos y acciones, resulta que yo no voy a poder ser empático con nadie, porque sencillamente yo no me conozco a mí mismo como persona. Esa va a ser la base primordial y ojalá todos lo tengamos bien claro. Una de las bases primordiales para yo poder ser empático o comenzar a construirme como persona empática va a ser el conocerme a mí mismo, el poderme valorar a mí mismo como persona, el poder reconocer mis sentimientos, mis emociones, para yo poder reconocer esos mismos sentimientos o esos mismos sentimientos no, poder reconocer los sentimientos y las emociones que la otra persona está manejando a mi lado. Si yo no logro construirme bajo esa base, realmente no voy a poder construirme o voy a poder construir una empatía. Otro segundo punto que la compañera hablaba era poder ser, puede ser, hablaba sobre la escucha activa, es muy importante. Ser empático también conlleva aprender a escuchar de una forma activa, de una forma bastante, donde debemos aprender realmente, entender lo que la otra persona nos dice y a la vez sepamos transmitir lo que hemos entendido. No se trata solo de oír, sino de escuchar y de entender. Nosotros, o para el cuidador, es importante desarrollar esa parte de la escucha activa, porque como hemos hablado, hemos visto, es una característica que va a definir mucho a las personas empáticas. Otro punto importante también para ir desarrollando o cómo desarrollar la empatía es vivir sin prejuicios. Es vivir sin prejuicios. ¿Qué significa? Las personas empáticas que quieren desarrollar esa empatía son personas respetuosas, que van desarrollando la tolerancia y que no van a juzgar a nadie, no van a juzgar a ninguna persona. Quizás no estemos de acuerdo con la decisión de esa persona, pero entonces tenemos que, pues, tomar un poquito de distancia, pero entender el por qué quizás está actuando de esa manera. Otro punto importante para desarrollar pueden ser seguir pautas saludables. ¿Qué significa pautas saludables? También debo concentrarme en las expresiones verbales y no verbales de la otra persona. Vamos a contestar de una forma adecuada, responder en un tono afectivo, similar al de la otra persona que nos está hablando. Nuestro interés por lo que está contando es muy importante. Lo que ese adulto mayor, ese paciente me está contando es muy importante. Debo concentrarme en lo que quizás esta persona no está expresando con palabras, pero lo está expresando con no verbal, con área física, quizás en su área física. Son muchas pautas que podemos ir sacando poco a poco, pero hay una base principal y no la podemos olvidar. ¿Cómo me construyo? Conociéndome a mí mismo. ¿Cómo voy a desarrollarme empáticamente? Necesito yo conocerme a mí mismo primero, conocer mis sentimientos y sobre esa base comenzar a construir la empatía, el escucha activa, el no tener prejuicios, el saber escuchar, el saber todas muchas cosas que nos van a hacer acercarnos a esta persona. La empatía en sí tiene un fundamento, vuelvo a decir, y de ahí se vuelve a construir. Sí se puede construir, sí una persona puede llegar a ser empática si se construye a sí mismo.
pero no necesariamente significa que todos nacemos muy empáticos, ¿verdad? Lo vamos desarrollando en el camino de nuestras experiencias y de lo que la vida nos ha permitido, pues ir teniendo ese caminar y esos pasos. Quiero tomar como referencia una pregunta que estaba expuesta en el chat, que hablaba sobre una especie de energía, de esas energías negativas y un poquito del aspecto de química entre las personas. Yo pienso que este tema es muy importante porque, claro, y cuando Mónica nos habla de cómo compartimos emociones en todos los estados, alegría, tristezas, ánimos, logros, bueno, eso que nos produce en esta vulnerabilidad, porque estamos en una situación cuando ya somos adultos mayores o estamos con un adulto mayor, hay más condiciones vulnerables, hay más limitaciones, junto con una lentitud de cosas que hay que asimilar. Por supuesto, este hecho de gestión de mi propia emoción como cuidador es vital, pero estaríamos en el campo de, por ejemplo, que yo soy cuidadora de mi mamá. Entonces, yo a mi mamá siempre la voy a ver como mi mamá y como autoridad, y una de las principales brechas que va a haber ahí es cómo ha cambiado esa situación, ¿cierto? Cómo es, y que también se puede tornar, como decía alguien ahí, negativa. Y entonces decía, ¿cuál herramienta o que para superar eso claro, todo lo que ustedes han dicho, más algo que más rápidamente me ubique dentro de esa situación y me ayude a entender con respeto, con amor y todo esta situación y ser más comprensivo con lo que está pasando. Claro, es importante el comprender cuando una persona va cursando el ser adulto mayor. Y eso significa una situación compleja para quien es adulto mayor y para quien asume el cuidado de una persona adulta mayor. ¿Qué espera el adulto mayor? Espera la atención, espera el que puedan alguien, ese cuidador, facilitarle o garantizarle esas situaciones de necesidades básicas de alimentación, de higiene, de medicación y demás. Pero adicional a eso, también el adulto mayor espera un trato digno, un trato y un respeto que no está sujeto a negociación sobre su intimidad. Por ejemplo, el adulto mayor está acostumbrado toda su vida, estamos hablando de un adulto mayor tipo, ¿no? El ir al baño solo, el bañarse solo, el manejar su limpieza de sus genitales solo, y cuando ya deja de hacer ello, ya viene esa situación también del pudor. No importa si eres mi hija, no importa si eres un familiar cercano, es mi intimidad enfrentada a una exposición de un otro, que no necesariamente yo quiero que sea así, pero ahora necesito que sea así. Cuando ese hijo no logra entender, no logra percibir que ese padre tiene todo ese conflicto emocional consigo mismo de necesito tu ayuda para toda esta situación de higiene, pero a la vez siento vergüenza, a la vez siento miedo, a la vez no quiero exponer mi cuerpo y que tú me toques, es algo muy fuerte. Y en ese sentido, el ser empático significa ir respetando qué es lo que nos dice en esas señales verbales o corporales del adulto mayor. Hasta dónde permite el adulto mayor que nosotros vayamos proporcionando progresivamente esa ayuda. Si yo me convierto en esa hija que quiere solventar todo de manera abrupta, no mamá, yo la lavo, yo la visto, yo la cambio, e impongo mi criterio sobre el criterio de mi madre sin preguntarle siquiera, ¿cómo quieres que te ayude? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Te parece si es que te puedo ayudar en eso? ¿Me lo permites? ¿Tú me autorizas tocarte? ¿Tú me autorizas tal o cual situación con tu cuerpo?
porque no podemos nosotros, por ser familia, por ser hijos, irrumpir la privacidad y la intimidad de un ser humano, sea nuestra madre, o sea nuestro padre, o sea nuestro hijo. Tenemos la obligación de pedir permiso. Eso es empatía. Entonces, empatía no significa el que yo quiero porque soy muy buena persona, porque soy muy buena gente, porque soy amoroso, porque soy cariñoso, irrumpir el mundo del otro sin pedir permiso. Si el otro quiere llorar, no por ser empático, yo tengo que ir y abrazarle. De pronto su necesidad es estar solo. De pronto su necesidad es querer llorar. Es solo en su habitación. Y eso es ser empático. El poder entender que necesita su tiempo de soledad y cuando simplemente yo le tengo que decir, cuando tú necesites de mí, yo voy a estar aquí. Me llamas. Siempre estaré contigo. Recuerda que yo estoy aquí. Eso nos garantiza ser más empáticos. Entonces, definitivamente, la dignidad humana tiene que estar presente en todo lo que hagamos en nuestra vida. El cuidador debe tener dentro de todas esas condiciones y perfil de cuidador el criterio básico de el respeto hacia el otro, el pedir el permiso de, el no autodecidir qué es lo que voy a hacer, inclusive en la alimentación, no solo en el tema de la higiene y la intimidad del cuerpo. ¿Qué quiere comer? ¿Qué le gustaría? ¿Qué es lo que, si soy la hija, recuerdo yo que más le gustaba a mi mamá? Y preguntarle, ¿te parece si tú quisieras comer esto, mamá? ¿Te acuerdas de tal o cual cosa? Igual a las personas con discapacidad, no porque su limitación es la comunicación verbal, nosotros podemos irrumpir de manera arbitraria esa situación sin el permiso y autorización de la persona. Tenemos siempre que ser sensibles. El buen trato, el tratar corporalmente con el tacto de manera muy, muy sutil, muy cortés, pidiendo siempre esa situación, insisto, no importa que no hable, pero su expresión corporal nos dice si esa persona se siente a gusto con lo que nosotros estamos ofreciendo. Creo que eso es importantísimo, romper como ese mito de que la super cuidadora o el super cuidador, el super solidario, el super amoroso es el empático. No es así. El empático es sentir que esa persona con su manifestación verbal, corporal o emocional, ¿qué nos quiere decir? Por lo que está atravesando. Tal vez un duelo, alguien falleció y no tengo un familiar que falleció, pero no puedo percibir ni ponerme en sus zapatos, porque no es mi familiar el que falleció, pero puedo entender lo doloroso que puede estar viviendo esa persona y simplemente por sentir que esa persona está triste, está acongojada, está desmotivada, tiene ese dolor, yo tengo esa posibilidad de percibir si puedo ofrecerle mi ayuda, si puedo darle un abrazo, lo que me permita hacer. Eso yo aportaría en el caso de lo que tú, Claudia, me preguntabas, referente a esa relación muy estrecha madre-hija. Vale, es que es muy importante lo que has dicho, la parte progresiva, como nosotros vamos desarrollando esa relación, y no solo tampoco en la parte familiar, sino cuando estamos atendiendo a una persona diferente a nuestra familia, como cuidadoras, porque es muy importante no perseguir la invasión total, porque es que esa invasión, cuando estamos hablando a partir de esas percepciones, que lo has dejado muy claro. Entonces, ya hemos abordado el tema familiar, en la relación con familia, en la relación con esa situación tan estrecha y emocional, biológica también. Entonces quisiera que Cristian, como desde tu experiencia como enfermero, también como psicólogo, hablemos de cuando estamos no tan cercanos,
ni familiar ni biológicamente, ni casi socialmente como comprometidos, sino ya como esa persona que llega a cuidar a otra. Ese respeto tiene también cuidado con su biografía, con su vida, pero pues es bueno escucharte con tu experiencia y con esto como para darnos esas herramientas. Mónica, qué buenas herramientas, porque es que hablamos mucho, nos aconsejamos mucho, es bueno tener una escucha activa, pero acordándonos de que es una escucha activa en una situación de vulnerabilidad cotidiana, diaria, hay que hacer conciencia muy que eso. Entonces, muchas gracias. Entonces, Cristian, vamos con esta otra parte que es muy vital para nosotros cuando no estamos, sino como cuidadores, desde otro punto de vista. Sí, claro. Una cosa muy importante que pasa, y se ha dado mucho el caso, ¿qué pasaría de verdad cuando realmente a la persona que yo tengo que cuidar no es parte de mi familia, no es ningún conocido? ¿Cómo me puedo acercar hacia esa persona y desarrollar una bonita relación con esa persona? Yo creo que uno de los puntos más importantes que podemos tener aquí presentes es poder entender primeramente el área de detectar qué necesidades personales tiene esa persona mayor que voy a cuidar, que no es parte de mi familia, no es parte mía. Yo debo detectar esas necesidades personales primeramente. ¿Para qué? Para poder tener un desarrollo completamente, quizás irme acercando a través de esas necesidades de ese paciente. Porque recordemos que va a haber una brecha entre el paciente y yo también como cuidador, porque somos dos personas distintas, somos dos personas que no somos cercanos, somos completamente diferentes uno del otro, no somos familia. Entonces, una de las cosas que yo he visto mucho y que ha ayudado mucho a este tipo de cuidador es el poder detectar, que pueda detectar las necesidades que está presentando ese paciente, ese adultito mayor, y a través de esas necesidades poder irse acercando a él, poder ir desarrollando esa parte de afiliación, acercarse más a él, que cubriendo esas necesidades básicas que él está presentando va a permitir que se rompa ese hielo, porque realmente sí ha pasado, donde somos dos personas distintas, completamente hay un hielo, una pared fría que nos va a dividir, y por lo tanto a veces no me puedo acercar con una libertad hacia él, ni él tampoco se puede, o el paciente se va a acercar a mí sin esa libertad, porque somos desconocidos. Pero si yo tengo que desarrollar técnicas, una de las técnicas sería comenzar a conocerlo a él, qué le gustaba, qué le gusta hacer o qué le gustaba hacer, qué cosas le divierten, qué cosas le llaman la atención, por el cual yo me puedo ir acercando a esa persona. Algo importante que mencionaba la doctora es siempre respetando la parte del paciente. ¿En qué sentido? Su privacidad. Que yo sea cuidador a mí no me da el derecho de violentar su privacidad y que él haga lo que yo quiero. Tengo que permitir que también él tenga su espacio, pero que en ese espacio se pueda abrir para yo poder entrar poco a poco sin violentar ese espacio de él. Técnicas que he visto que funcionan, bueno, entre ellas, pues comenzar a conocer quién es él, cuáles eran sus gustos, qué tipo de música le podía gustar, cosas que a él le encantaban, que yo puedo ir entrando poco a poco para ir complementando o desarrollando un acercamiento con este paciente y quebrando esta brecha que nos está dividiendo por ser desconocidos. Pero siempre el cuidador tiene en sí el derecho a sí mismo de respetar la división que hay, porque no es un paciente conocido, sino es una persona que... ¿Se nos fue Cristian? Bueno, estaba haciendo un aporte gigante, muy importante, porque es una situación que se vive con mucha frecuencia como cuidadores formales e informales, como familiares. Lo que yo quería destacar era mucho es que, claro, hay un día en que nosotros nos podemos quedar en silencio, que podemos dar un abrazo, pero eso no es una continuidad.
como al no ser una continuidad, perdóname Cristian, pero al no ser una continuidad, exige de nosotros mucha conciencia y mucho estar atentos a esas cosas. Entonces se nos devuelve mucho eso de esta situación es difícil, hay que renovarla, hay que retomarla diariamente. Vamos a pasar, quedaba un tema que se había esbozado al principio sobre los tipos de empatía. Creo que como para, aunque tema gigante, pero por lo menos para abordarlos hoy, dejar también a la audiencia con otra información que es valiosa. Vamos, Mónica, cuéntanos entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de tipos de empatía. Bueno, es importante conocer este tipo, qué tipos de empatía podrían presentarse, ¿no? Entonces, dentro de la psicología se hablan de dos tipos de empatía, la empatía emocional y la empatía cognitiva. Referente a la empatía emocional, se hace relación a esa situación de la compasión, de esta situación intuitiva que implica el cuidado y la preocupación por los demás. Y esto lo vemos cuando no solo estamos en conexión con otro ser humano como nosotros, sino con un animalito en el que nosotros tenemos todos esas desbordar de cariño, de emoción, de cuidado, de jugar con él. Y ahí ya podemos ir mirando que también no solo yo siento, sino mi perrito, mi gatito también siente y se ríe cuando yo me río y salta y juega y se conecta conmigo. Entonces, esta es como el tipo de empatía emocional, ¿no? Más intuitiva. Y la empatía cognitiva, en cambio, esa requiere de más esfuerzo y de un pensamiento más sistemático, es decir, que pueda conducir a una precisión mucho más asertiva de lo que puede sentir esa otra persona. Y ahí ya se involucra, obviamente, el conocerme a mí mismo, todas estas situaciones culturales que hablábamos, el cómo yo voy a ir respondiendo a esa percepción. No es lo mismo que yo, es mujer latina, que me gusta que me abracen, que soy muy amorosa con mis hijos, que quiero tener la música prendida, a otra cultura de pronto que menos contacto físico, más silenciosa, o sea, y no por eso dejan de ser empáticos, pero son situaciones diferentes que se van construyendo en el tiempo. Entonces, también es una situación de ir percibiendo la necesidad conforme a cómo fue o cómo es la vida de esa persona. Yo no puedo percibir mi historia personal, mi vivencia personal frente a otra que ha estado totalmente lejana de una cultura cercana a la mía. Por ejemplo, o sea, voy a poner un ejemplo, creo que Colombia, Ecuador, pienso que Costa Rica también, somos personas familiares muy cálidas, estamos muy cercanas con los hijos, con los nietos, somos de familias ampliadas y hacemos la parrillada de fin de semana. ¿Cuánto más gente tenemos, más felices estamos? En cambio, en familias ya en Estados Unidos son familias más frías, más distantes, más reservadas. Yo tengo una amiga que dice, mis nietos los recibo en el jardín y pues adentro no tocan nada, no rompen nada, y tienen su tiempo y tienen su momento y luego llegan sus papis y se los llevan y punto. Entonces, esas connotaciones de esas construcciones también del amor, del afecto, son diferentes, entonces no puedo percibir igual en mi cultura que en otra, en una condición que en otra. A eso se refiere como esta empatía cognitiva. Un mayor esfuerzo, una mayor racionalidad, un pensamiento diferente. O sea, no reacciono por intuición, no reacciono por emoción. Esta ya me pone a pensar, ¿será que le abrazo? ¿Será que no le abrazo? ¿Será que sí se siente cómodo? ¿Será que no se siente cómodo? Entonces, ese es como otro tipo de situación cognitiva.
Sin embargo, no podemos perder el sentido central de lo que es la empatía. Es humanizar al humano. Es simplemente que este ser humano pueda sentir un dolor, pueda sentir una emoción, pueda sentir una felicidad y obviamente tenga esa capacidad de percibir que existe otro igual que puede sentir dolor, amor, tristeza. El ser empático te lleva a esa situación de cercanía con el otro, de no solidaridad, sino de esa gestión de que yo estoy preocupado de ti. No soy bondadoso y buena gente y te regalo de vez en cuando cualquier cosa porque soy solidario. No, estoy efectivamente preocupado de ti, de si tienes, de cómo está tu vida, si te sientes bien, si te sientes a gusto, si eres feliz, qué puedo hacer para acompañarte ahora que estás triste, ahora que estás recargado de trabajo, que eres una persona cuidadora, dime en qué te puedo ayudar. Porque estoy sintiendo que estás sobrecargado, te noto que estás agitado, te noto que estás malhumorado, que estás lanzando las cosas, te noto que ya le das con prisa de comer a tu hijo. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te parece si nos vamos a dar una vueltita por el parque, conversamos y luego regresamos para seguir en las tareas de la casa? Ahora con esta situación de confinamiento, bueno, es más difícil, hay más restricciones, pero sin embargo, sí necesitamos tener esa cercanía, aunque sea telefónica. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hoy me acordé de ti. ¿En qué te puedo servir? Si es que es eso. Si no, simplemente me acordé de ti. Hoy pensé en ti y solo quiero hacerte saber que eres importante para mí. Eso es empatía. Entonces está muy vinculada a ese ser humano, al que yo no vivo mi mundo y no me importa lo que le pase al otro. Es más, ahora que estamos viviendo el COVID, ojalá no puedas pasar por mi puerta, porque seguro me vas a contagiar. No, no. Significa que ahora que sé que tú estás con COVID, tal vez sí tenga temor humano de que me contagie. Pero eso no me quita la posibilidad de que te puedas llamar y decir, ¿te parece si te ayudo con las compras? Mira, yo te dejo en la puerta, ¿sí? Y si necesitas algo más, una medicina, dime y yo te la compro o veo cómo gestiono para hacértela llegar. Eso es empatía, el saber que esa otra persona está necesitando y que tal vez no puede expresarlo, pero tú vas identificando que algo pasa con esa persona y tú puedes ser un aporte para su vida en manera positiva. Excelente. Esa parte es muy importante que hablaba sobre. Se escucha un poco extraño, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No. No sé qué está pasando. Bien, parece que es muy importante esa parte porque de culturas, porque hablamos que venimos de una cultura latina donde todos somos muy cálidos, donde todos, como decía, nos abrazamos, nos damos un fuerte abrazo. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué bueno verte por acá. A diferencia de culturas Estados Unidos o europeas, que son culturas un poco frías, donde realmente a veces uno no sabe si hablarle o no hablarle, si decirle hola, ¿cómo estás? Y marcar un espacio de distancia. Esa parte es muy importante en la cultura porque realmente los latinos tendemos a ser un poco más empáticos que las culturas europeas. Realmente los latinos tenemos algo de corazón. Somos muy empáticos de corazón. ¿Cómo lo vemos y cómo lo notamos? Sencillamente cuando vemos, por ejemplo, un adulto mayor bajándose del bus y alguien corre inmediatamente y le dice, ¿le puedo ayudar, señor? Claro que sí. Y le ayuda a bajar. Ve a una señora adulta mayor que va a cruzar la carretera y le dice, ¿le puedo ayudar, señora, para que pueda cruzar? Los latinos tenemos un desarrollo más de la empatía que a diferencia quizás de otras culturas,
un poco lejanas de la cultura latina, que son un poquito más frías en el área de la empatía. Realmente estamos viviendo en épocas muy difíciles donde el ser humano hemos dejado de ser empáticos con las necesidades de las demás personas y a veces no nos importa lo que está pasando la otra persona porque no somos empáticos ni nos interesa a veces saber qué es lo que está ocurriendo con ese vecino, con ese amigo estudiante, con ese profesor, con ese profesional. A veces hemos dejado de ser tan empáticos en la sociedad que no nos interesa nada. Pues yo me voy a permitir darle las gracias por el desarrollo de este tema. Es muy amplio, realmente es muy amplio, pero sí vale la pena destacar dentro de este desarrollo que esta cualidad, esta capacidad de la empatía tiene muchas expresiones y que tenemos que ser muy cuidadosos con esas expresiones porque nacen de las percepciones particulares y si nosotros nos estamos traduciendo nosotros, no estamos entendiendo al otro. Y entonces, ¿con quién somos empáticos? La habilidad o la capacidad de ser empático es con otro que te exige, con otro que te mira, con otro que no quiere, con otro que está triste, con otro que está muy contento. Y entonces en esa razón, pues no podemos tomar determinantes y decir, esta es la única manera de ser empática o esta es la mejor manera porque yo la tengo. En ese orden de ideas, digamos que eso es lo que nosotros trabajamos cuando hablamos de formación, cuando hablamos de que necesitamos mejorar esas competencias y esas habilidades, porque mi experiencia con mi mamá no puede ser la misma experiencia de Mónica con su mamá o de Cristian con su mamá. Entonces, porque somos de lugares distintos, somos hijos distintos. Había alguien en el chat que hablaba de cómo un adulto de pronto escoge quién lo cuida. Sí, cuando tiene ese chance, cuando tiene esa oportunidad. Pero también vamos a tener el que no tiene esa oportunidad, el que se queda en un lugar, que va a un lugar a ser cuidado, por cualquiera de las circunstancias, no siempre por abandono, sino por otras circunstancias, por la vida, por el desarrollo de su vida. Entonces hay muchas circunstancias que nos van a llevar a hablar de la empatía. Es un tema que va a quedar abierto para nuestro conversatorio, porque nos quedó el 80% de lo que estaba preparado. Y yo les decía eso al principio, la conversación nos va a llevar a esas necesidades del cuidado. Entonces, muchísimas gracias. Yo creo que estamos esperando que Juan Carlos de pronto también nos tenga algunas noticias de nuestra audiencia y verdaderamente muy, muy agradecida, un tema muy importante, muy necesario, sobre todo para entender cuando todo el mundo habla de ser empático. Mira, Claudia, ya antes de una cosa muy importante que mencionaste y qué lindo hablar de la empatía y que las personas que nos están viendo puedan entender sobre qué es la empatía, porque a veces llegamos a confundir y eso que dijiste fue muy lindo. A veces creemos que empatía es este que me cae bien, súper bien y lo abrazo, más este que me cae mal, ni lo quiero ver, aléjese de mí, eso, y la gente a veces cree que eso es empatía. Y eso no es empatía. A veces que confundimos esa parte de que me cae súper bien, por tanto lo voy a querer, lo voy a llamar, voy a estar atento con él. Pero este otro que me hace ojos feos, me vuelve a ver feo, mire, ni lo quiero ver. Eso no es empatía. Y qué lindo que este tema se haya desarrollado de una manera muy linda para que todos podamos aprender realmente a lo que es la base de una empatía y de cómo ser empático con todas las personas, sin importar ni sexo, ni raza, ni color, ni nacionalidad. Todos podemos llegar y desarrollar la empatía en nuestras vidas a nivel social, porque hoy día realmente la sociedad necesita que sea gente empática, personas empáticas en toda área de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Doctora Mónica, muy amable como siempre, muy pertinentes todos tus aportes. Cristian, muchas gracias. Te invitamos a esto por tu parte humana en el cuidado, que sabíamos que tus aportes también iban a ser muy importantes. Claudia, muchísimas gracias. Bien manejado. Lo que tú me preguntabas si habían preguntas, entonces yo los compartí cuando iba colgando.
y los comentarios que hicieron los participantes. Creo que todos eso lo lograron solucionar. Agradecerles infinitamente a ustedes, a todos los que participaron, a los que van a ver ese conversatorio en diferido. Siempre estamos a sus órdenes. Dentro de 8 días estaremos en un tema pertinente de todos. Nos agrada mucho que ustedes nos acompañen, porque la mejor inversión que están haciendo es para cada uno de ustedes, para ser personas mejores cuidadores. Un abrazo cuidador. Nos vemos dentro de 8 días y muchas gracias a todos. Cuídense, por favor. Gracias, un abrazo para todos.